del PSOE, que es el partido más corrupto que he visto jamás. Yo para algunos seré un ultracomunista o un ultraizquierdista radical, ¿qué tal? Y para los otros seré directamente fascista, como me dice Pablo Iglesias en los podcasts suyos. Alvise. Estafa. Abascal. Es como un hombre entre dos aguas. Yolanda Díaz. Traidora. Errejón. Depravado. El patriarcado no existe en Occidente, porque el patriarcado es un sistema socioeconómico que privilegia al hombre por encima de la mujer por el mero hecho de serlo. En Europa Occidental tenemos leyes que son justo lo contrario. No tiene ningún sentido, no existe el patriarcado. ¿Tú hacia dónde crees que va a evolucionar el voto en los próximos 10-15 años? No dan respuesta. No, es que hay que quitar a Sánchez. Vale, cuando quiten a Sánchez y se ponga él, ¿qué va a cambiar? Felipe González. Señor X. Felipe VI. Un inútil. Es que yo le veo inútil, lo siento. Gabriel Rufián. ¿Sabes que le conozco? Porque quien gobierna realmente aquí es la Unión Europea. La mayoría de las leyes que tenemos vienen de la Unión Europea. Y cuando hay algo que no les gusta, presionan para cambiarlo. La Unión Europea ahora mismo es el principal cáncer que tenemos. Tendría que realizar una bajada de impuestos clara. Ábalos. Torrente. Feijóo. Es como una silla, no hace nada. Pedro Sánchez. Yo estoy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Es un verdadero placer, como siempre, estar tras vuestra pantalla un día más. Y hoy traigo, como siempre es costumbre en el canal, un invitado muy especial que me hacía mucha ilusión, muchas ganas de conocer. Hoy por fin ha llegado ese día. Así que voy a dar paso, le voy a presentar y hoy vamos a hablar de un montón de temas. Y además vamos a tocar actualidad, que llevamos bastante tiempo sin tratarlo en el canal y oye, ya va siendo hora. Mi invitado de hoy es historiador, escritor, presidente del Frente Obrero. Es un verdadero placer tener hoy aquí en Compede Podcast a Roberto Vaquero. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El placer es todo mío. Un placer, la verdad, tenía muchas ganas de conocerte, he seguido mucho tu contenido, de hecho yo creo que te sigo desde casi que abriste el canal, porque me parecía, o sea, yo sigo a personas pues, muy diversas, que piensan de manera muy diferente y me gusta ver un poco cuáles son las tendencias, cómo aborda un mismo problema diferentes personas con diferentes formas de pensar y, joder, literalmente he visto tu crecimiento desde el principio, así que, joder, me hacía mucha ilusión tenerte aquí en el canal. Antes de nada, nostalgia, Roberto Vaquero, cuéntame un poco. Bueno, esta es mi última novela, que la verdad es que es la que me ha abierto puertas, porque después de haber ido bien en ventas, pues otros editoriales más grandes esta vez sí quieren apostar por mí, porque esta la presenté en su día, pero como es un poco polémica, Vale. Bueno, polémica para cómo está la cosa hoy en día. En realidad es una historia de hoy en día, de cualquier día de España, de cualquier familia española. Es una familia que vive en mi casa, en la casa que yo tenía en Batallas, que es un barrio muy degradado, con el tema de masividad migratoria, islamización, delincuencia. Y yo quería relatar un poco lo que vivimos muchos españoles en esa coyuntura desde perspectivas de varias personas, Vale. de abuelos, padres, hijos, y luego, bueno, trato muchas cuestiones que para mí son importantes a nivel de valores, de el honor, la palabra, de la cultura física, de cosas que se están perdiendo en la sociedad, de los valores familiares, de la necesidad de tener hijos, de lo importante que es la paternidad. Y hablo de paternidad, Vale. que parece que es otra palabra también criminalizada. Entonces, hablo de determinadas cuestiones porque yo en lo social habrá mucha gente que piense que soy muy tradicional y, bueno, puede que no se equivoquen mucho porque en lo social sí que puede ser que sea así. Y yo, pues, bueno, a través de una historia bastante ágil, es fácil de leer. Yo, como vengo de la ciencia ficción, pues el tema del ritmo, los giros, etcétera, yo creo que lo trabajo bastante bien. La profundidad de los personajes también, y yo creo que es una historia que puede interesar, que me la han intentado cancelar incluso sin ni leérsela, porque lo ven como una oda, no sé muy bien a qué, pero esto no es melancolía en el sentido de tristeza, de todo, ya hemos perdido todo y no se puede hacer nada, sino que es esa nostalgia, esa chispita de tú cuando leas el libro te van a dar ganas de ser optimista y de decir esto podemos solventar los problemas que tenemos. No es un libro que induzca al pesimismo. Es muy crudo, eso sí, porque cuento lo que mucha gente vivimos en este país desde perspectivas diferentes, incluso desde perspectivas ideológicas muy diferentes, porque hago personajes que son antitéticos y, bueno, hay mucha gente que se siente reconocida en algunos o que reconoce gente que tiene en su entorno que son de ese estilo y, bueno, y es un poco una novela también contra la posmodernidad actual, contra la liquidez actual, contra el individualismo. Y yo creo que a la gente le puede interesar. Y de hecho está interesando y está gustando mucho. Joder, me parece... Bueno, pondremos el enlace en la descripción para todas aquellas personas que quieran comprarlo, que sea sencillo, ¿no? Que no haya mucha fricción. Me parece muy interesante el tema que comentas, ¿no? De que han intentado censurar tu obra siendo una novela, ¿no?
Quería preguntarte un poco, aprovechando que me lo has puesto votando, por la diferencia entre autor, obra y autor, ¿no? Que esto en estética está como en filosofía, está muy. Es un tema que se trata mucho, ¿no? De que, oye, hay grandes autores a los cuales. No digo que en tu caso lo seas, pero digo, hay autores que han sido verdaderamente malas personas y sin embargo tienen obras jodidamente grandiosas. Wagner era un furibundo antisemita y sin embargo sus obras eran la hostia, ¿no? No digo que en tu caso sea así, pero digo, ¿por qué crees que hay como esta necesidad casi ahora, hoy, en estos tiempos, de cancelar a la obra, ¿no? Es que lo de separar, claro, a ver cómo digo esto para que se entienda bien. Separar en el sentido de que leas el libro independientemente de que la persona pueda no gustarte en su vida personal o te pueda no gustar su ideología, yo sí creo que hay que separarlo en ese sentido. Pero claro, no sé hasta qué punto es separarlo, porque yo cuando leo una novela de un autor que tiene una ideología, el autor, sus ideas, las ideas del autor están en esa obra. Ya. Y si están bien hiladas, me refiero a novela, no pasa nada. Yo te voy a poner varios ejemplos antitéticos. Vale. Heinlein es mi escritor favorito. Si preguntas a mucha gente te dirán que era fascista. Claro. Y de hecho incluso depende de cómo lo interpretes, sí puede ser así. O sea, hay que ser sincero. Yo creo que sí que era fascista, de hecho, por lo menos durante cierta etapa de su vida. Y a mí me encanta. También me encanta Richard Morgan, por ejemplo, o Don Winslow. Y son woke a más no poder. Pero son buenos escritores y sus obras a mí, vamos, libro que sacan, libro que me leo. Yeah. Bueno, Heinlein ya hace muchos años que no saca libro porque está muerto, pero lamentablemente, pero que no juzgo por la ideología. Yo leo la obra y depende de cómo hile las cosas, pues me gustará más o me gustará menos, pero por la calidad de la historia. Claro. Entonces, a mí me gusta leer a gente que piensa diferente a mí precisamente porque me hace pensar. Si es exactamente lo mismo que pienso yo, pues es que no disfruto. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando leo, pues también leo ciencia ficción soviética. Yo he leído muchos autores comunistas, obviamente, también no de ciencia ficción. Y yo muchas veces, claro, yo cuando leía eso digo, me está dando aquí una cosa que ya conozco, la historia pues no me gustaba. Y sin embargo los de ciencia ficción, que se toman más licencias, estilo Efremov, por ejemplo, me encanta. Pero porque la historia es buena, no por la ideología del autor. A mí la coincidencia ideológica con alguien no hace que me guste más o menos una obra. Yo intento separarme en ese sentido y disfrutar esa historia. Yo esto lo veo también en, por ejemplo, la polarización actual. Yo cuando reconozco a alguien que tiene una ideología diferente a mí, digo, no, esta persona intelectualmente es esto, esta persona me aporta esto. Y la gente, ¿cómo puedes decir eso? Ese tío es esto, lo otro, ¿no? Ya, pero es que yo puedo ver la valía de una persona aunque sea mi enemigo. O sea, aunque fuera mi enemigo, que no suele ser el caso tampoco, porque tú no te conoces con la gente que escribe un libro y demás, pues enemigo en tu cabeza, pero esa persona no te conoce. Claro. Pero gente, no, es que ese tío es un imbécil. Claro, y me pongo a pensar y digo, hombre, tantos libros, estudios, una persona resolutiva, con capacidad oratoria. Claro, yo lo veo y digo, hombre, es que esa persona intelectualmente está aquí, independientemente de que te guste su ideología o no. Claro. Y ves a gente del otro, no, ese tío es un subnormal. Y es como, bueno, vamos a respetarnos un poco. ¿Tú qué has hecho? Claro. Nada. Y eso pasa. De que si compartes simpatía ideológica, oh, esta persona es... Y otra persona igual, pero en otro sitio, no, este es nefasto. Y eso con las novelas también pasa. De que, no sé, yo he visto gente de, no, es que no sé quién no sabe escribir. A Tolkien dijeron un día, ¿de acuerdo? Es que Tolkien no sabe escribir. Un tío que no ha escrito ni un tuit sin falta de ortografía, claro. Ya. Y yo decía, vamos a ver. Ese mismo tuit mal escrito, claro, ¿sabes? Te puede gustar... O te puede no gustar porque para gustos, ¿no? Es algo muy amplio. Lo que a mí me puede gustar y te puede parecer terrorífico. Pero decir que Tolkien no sabe escribir o que es un pesado, mira, vamos a respetarnos un poco. Ya. Yo lo siento. No, es que tiene una ideología muy conservadora. Ya, pero es que eso no es algo literario. Mira, hace poco le ha pasado a Javier Cercas, que fue a Televisión Española, y ha ido por su último libro. Y se supone que él es ateo, yo no lo sé, pero allí lo dijeron, ¿no? Que un ateo hubiera escrito un libro sobre cristianismo que, bueno, que eso era fatal. Y se ponía la tertuliana a decir, pero ¿tú con esto qué quieres? ¿Que haya más cristianismo o menos cristianismo? Y el hombre estaba, ¿pero esto qué es? ¿Has leído el libro? Si mi libro no hace apología a nada. Y ya, no, he leído unos resúmenes. Y está en un plató de televisión. Yeah. He leído unos resúmenes
en los que dicen que haces apología del cristianismo, que será su gente de confianza, que a lo mejor la ha cogido de otra gente de confianza, que la ha cogido de ChatGPT. Cherry picking. Claro. De... Entonces, el hombre decía, pero no has leído el libro, como educadamente, pero ya se estaban volviendo loco. ¿Pero cómo puedes decirme esto? Y ella, no, porque yo como atea, y es como, vamos a ver. Le dijo a Javier Cercas, ¿se puede ser cristiano siendo ateo? O sea, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Y ella ahí, R que R. ¿Por qué? Por discurso. Le han dado un papel y le han dicho, este es el discurso de mi escena. Y eso es la nulidad intelectual. Porque te anula, o sea, anula la subjetividad, anula la opinión que pueda tener o el criterio de una persona con respecto a algo. Y sigues una masa, sigues una línea que te dictan, pero es que en este caso esa masa que están construyendo es una masa idiotizada, porque es lo que fomentan. Claro. O sea, que tú opines de un libro sin leerlo solo porque el autor creas que puede hacer apología a algo que no te gusta, pero tú lo crees, ni siquiera... Es como que lo deseas mucho como cuando eres pequeño, no quiero que me traigan un acuario los Reyes Magos. Y no va a venir mágicamente porque tú lo pienses. Vendrá si te lo traen, pero no depende de ti. Pues es que a mí estas cosas me parecen esperpénticas, y ver incluso en programas que pretenden ser literarios este tipo de cosas me parece de indigencia mental. Claro. Primero léete el libro y luego critica a Javier Cercas si le tienes que criticar. Pero, no sé, y si tú defiendes incluso, es que a mí, si tú defiendes una serie de ideas en un libro, aunque tú no las compartas, tendrás que criticar la obra, no las ideas. Porque no es un debate sobre una ideología, es una tertulia sobre un libro en concreto y una historia. Tendrás que hablar de la profundidad. Claro, cuando una persona es crítica de literatura y no habla de la profundidad de personajes, del estilo, de la estructura, no hablas de nada de la historia, no hablas de nada de la historia y te dedicas a criticar no, es que esto debe ser conservador, sin leer el libro, pues es que así está el panorama. Mira, a colación con esto, quería preguntarte también si consideras tú que lo personal es político. Me acabo de acordar de una anécdota que me pasó con Monedero cuando grabé con él. Le hicimos ahí una entrevista, fuimos ahí a su despacho en la Complutense. Y bueno, recuerdo que yo llego, tal. A mí, yo personalmente tengo una ideología bastante... no sé, muchos amigos para vacilar me llaman extremo centro, no lo sé. O sea, una ideología suficientemente tolerante como para poder entrevistar tanto a Monedero como a Fernando Paz, por ejemplo, que es muy amigo mío y ha sido profesor mío, ¿no? Y recuerdo que llego yo ahí a su despacho, tal, y le digo, oye, Juan Carlos, que o sea, que te voy a hacer muchas preguntas de mucho tipo, o sea, no te sientas ofendido si hay alguna que te moleste y tal. No hay ninguna intención, no hay ninguna intencionalidad ideológica detrás de la entrevista, ni de que redirigir a la gente hacia un bando ni hacia el otro. Entonces me mira así y me dice, todo es político. Entonces quería preguntarte un poco cuál es tu opinión con respecto a ver, esto, depende ¿no? de cómo entiendes la política. Pues como la entiende la mayoría de la gente, pues sí, todo es político, obviamente. Pero una cosa es que todo sea político y otra cosa es que vivas en una secta en la cual, bueno, es que ellos mismos no cumplen luego. Ya. Porque todo es político, pero luego tienen unas vidas muy desatadas, vamos a decir. Entonces, bueno, todo es político. Pues si lo quieres interpretar así, la política lo interpreta todo, obviamente. Pero más allá de una perspectiva, vamos a decir, de estudios o académica, pues en la vida normal tú tienes que hacer tu vida y punto. Y yo creo sinceramente que no se puede juzgar todo acto de una persona de forma política como si fuera el tribunal de la Inquisición, porque en realidad luego en su vida la gente se relaja, la gente tiene actitudes que a lo mejor no concuerdan y tú no puedes estar haciendo un personaje ideológico todo el mundo, Claro. porque somos todo el día, porque nosotros somos humanos. Y al final tú no puedes vivir haciendo un papel todo el rato. Ya. De hecho, por ejemplo, con el caso de Rajón se ha visto, cuando luego ha dicho, no, es que era entre el personaje, la persona, el personaje se ha comido... Al final ellos mismos acaban locos, porque no es natural actuar así en sociedad. Claro. Y entender... Pues yo entiendo lo que quieren decir de que todo es político y que si tú tienes una forma, a ver si lo consigo, tú tienes una forma de entender el mundo y de interpretarlo y de... Tú a la hora de comportarte en tu vida normal se supone que deberías de estar influenciado por esa forma de ver las cosas. Pero es que yo no creo que la ideología sea un dogma que todo el mundo... O sea, hay gente que tenemos la misma ideología y que seguramente luego nos sentemos a hablar sobre la misma etiqueta ideológica, vamos a decir, sobre temas concretos y pensemos diferente. Es que no hay dos personas que piensen igual. Claro. Entonces, claro, los personajes políticos sí, pero para ti. Tú eres el que te tendrá que juzgar y tener tus códigos morales, etcétera, pero tuyos. Luego hay otros que se pueden hacer colectivos, pero pretender que se puede, como si nos pusieran un chip y fuéramos todos iguales, yo creo que ese no es el camino. Claro. Quería preguntarte por tu ideología, que este es un tema, bueno, tú al fin y al cabo tienes el Frente Obrero, que es, por así decir, tu proyecto de vida, entiendo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí.
Entonces, claro, aquí pues la ideología, en tu caso sí que es como bastante interesante de saber, ¿no? Tú siempre has dicho, ¿no? Que una cosa es tu ideología propia y otra cosa es la del partido, ¿no? Que en el partido hay personas que piensan y opinan de diferentes maneras, pero quería preguntarte por la tuya específicamente. Yo, bueno, esto armó bastante revuelo cuando fui a Jordi Wild la última vez, porque me dijo, tú has evolucionado mucho, y yo, hombre, constantemente. Claro. O sea, también no es lo mismo el discurso histórico de con quién me siento identificado en la bueno, sí, en la modernidad, desde la modernidad eh, a nivel político, y otra cosa es por cómo yo concibo el marxismo, cómo me identifico o cómo me veo hoy en día. Yo el marxismo lo veo como algo creativo. Vale. O sea, no lo veo como un dogma, lo veo también como un método. Para mí es una guía para interpretar, analizar y transformar la realidad, y todo lo demás para mí es opiniones y dogmas. Vale. Entonces yo hay cosas que cuando considero que son correctas, pues cojo, o sea, sí que bebo de ahí, pero cuando considero que hay cosas que ya son de otro siglo, que no tienen utilidad hoy en día, yo no las defiendo. Entonces, pues para muchos me habré convertido en un hereje, pero es que para mí el marxismo es análisis concreto de la situación concreta. Y yo ahora mismo, para mí, yo si me tuviera que definir, yo diría que sí, que soy marxista, por supuesto, en un sentido como el que estoy diciendo, y que soy patriota revolucionario. Es un poco la evolución para mí de lo que el movimiento fue desarrollándose en su época antes de la debacle, y creo que hubiera sido la evolución lógica, que es adaptarse a las realidades materiales de hoy en día y tener una visión política no sectaria, no dogmática, y que intente dar resolución a los problemas que tienen los trabajadores y los problemas que tiene el país en general. Y yo es donde mejor y donde más me siento identificado. También te digo que la ideología hoy en día es la etiqueta que te ponen los demás, Ya. ni siquiera es la que te pones tú, porque yo para algunos seré un ultracomunista o un ultraizquierdista radical, ¿qué tal? Y para los otros seré directamente fascista, como me dice Pablo Iglesias en los podcasts suyos, nazi. ¿Y eso por qué crees que es? Que es una pregunta también que quería hacerte. Pues yo te lo digo muy claro, mira, nosotros éramos siempre los apestados dentro de lo que era la izquierda radical, porque nosotros siempre hemos sido un poco por libre con muchas cosas, siempre hemos sido antifeministas, siempre hemos tenido cosas muy en contra de las modas. O sea, nosotros somos... O sea, nos hemos actualizado en muchas cosas, pero en otras somos muy antiguos y no nos parece mal, no nos parece algo negativo. Sé que esto sonará, me está diciendo que es antiguo, ya, pero es para que me entienda la gente. Yo no voy a decir, sí, soy muy antiguo. No, pero hay en cosas que sí soy muy tradicional y que considero que hay cosas que se han perdido, que habría que recuperar porque han funcionado durante mucho tiempo y que, te pongo ejemplos, el tema de la familia, ¿no? La gente me dice, no, pero es que Engels en su libro, ya, pero es que incluso a nivel de los estudios en los que se basa Engels están refutados ya en esa disciplina. El patriarcado no existe en Occidente, porque el patriarcado es un sistema socioeconómico que privilegia al hombre por encima de la mujer por el mero hecho de serlo. En Europa Occidental tenemos leyes que son justo lo contrario. No tiene ningún sentido, no existe el patriarcado. Entonces, basar gran parte de tu política, esto pasa en la izquierda radical y en los comunistas también, en esa lucha supuesta por la emancipación, ¿qué emancipación? ¿De qué están hablando? Claro. Viven en una película. Entonces, claro, ¿yo qué tengo que seguir eso porque lo dicta a quién? No sé quién hace 200 años. Es que ese no sé quién de hace 200 años ahora te diría que estás tonto y que por favor espabiles y te adaptes a lo que hay ahora. Entonces, pues yo con esas cosas pues no puedo. Y lo rechazo profundamente. Y ya lo hacía en esa época, pues imagínate ahora que me he liberado de las ataduras o de los clichés y complejos que se tienen cuando estás en una escena. Entonces nosotros ya empezamos a romper ahí, pero nos toleraban. Nosotros íbamos a los sitios, éramos los que más gente movíamos, porque siempre hemos sido gente como muy juvenil y seguimos siéndolo. Algunos ya somos ya muy mayores, pero las juventudes nuestras, por ejemplo, pues no paran. Claro. Y son gente que la gente dice, ¿y esta gente cómo es tan activa? Porque hemos cedido ahí el testigo a gente bueno, que está construida un poco en nuestra escuela de militancia, de nuestra cultura militante. Pero fue con el tema de la inmigración, cuando a nosotros directamente nos dicen, pasáis de ser comunistas ortodoxos para mucha gente y ahora sois ya fascistas directamente, o sea, es del blanco al negro. Y es irreal. Lo que pasa es que yo incluso te puedo poner ejemplos históricos. En la Unión Soviética se llegaron a deportar a pueblos enteros, de coger a un pueblo entero y deportarlo a otro sitio. Las fronteras de la Unión Soviética eran las fronteras en su día, luego han surgido otros países, pero más impermeables del mundo.
tú ves el reglamento del 1919, claro, porque antes se hablaba de la Revolución Mundial, del mundo sin fronteras, de la gobernanza mundial, todos estos, Lenin, Stalin, todos hablaban de eso. Pero llega la realidad, llegan a un estado y se dan cuenta de que están haciendo el memo y de que eso hace aguas por todas partes. Y montan el cuerpo fronterizo, que si tú ves las normas del cuerpo fronterizo, cualquier persona que intente cruzar de forma ilegal la frontera es un saboteador y prácticamente un terrorista. Y que había que actuar en consecuencia. Entonces, yo cuando veo gente con hoces y martillos, con camisetas de no sé quién y promoviendo las fronteras abiertas, yo lo veo y digo, esta gente no ha cogido un libro de historia, en este caso del movimiento comunista, en su vida. Lo desconocen profundamente. En la Unión Soviética en los últimos años se instaura lo que se llama el patriotismo revolucionario soviético, y cuando la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, era la gran guerra patria, era por la patria, no era por otra cosa la guerra. Bueno, el propio Stalin claro, utiliza mucho ese argumento para... y luego cuando le acusan de ser nacionalista ruso, que él era georgiano, no era ruso, pero él ensalza la patria, es decir, es un comunismo patriótico. Y es un comunismo que te puede gustar o no te puede gustar, pero no tiene nada que ver con lo que hacen ahora, con estos posmodernos, que mantienen a lo mejor estéticas, pero que a nivel de contenido para mí son, que me perdone la gente, pero desde una perspectiva marxista son posiciones liberales o influidos por lo liberal. Y cuando yo meto la cuestión de la inmigración, porque claro, yo ahora me he cambiado, vivo en otro barrio de Leganés parecido, un poco menos degradado, pero yo vivía entre Batallas y San Nicasio y he vivido en San Nicasio también. Y claro, yo cuando vivía ahí, yo veía que en mi barrio no veía un español. Delincuencia, problemas, cuando es el Ramadán, es la fiesta nacional. Claro, yo veía ciertas cosas que yo iba y decía, oye, mira, hay un problema con esto. Y me decían, no, es que eso no se puede hablar. A mí esto me lo han dicho en partidos grandes de la izquierda. Cuando era muy pequeño, estaba en el PC, por ejemplo, las juventudes. Y yo les decía, pero es que ¿esto qué hacemos con ello? Tenemos que dar una respuesta a los problemas que están teniendo los trabajadores aquí. Y un niño pijo que estudiaba en Somosaguas, yo estudiaba ahí también, que vivía en no sé dónde, no lo vivía. Claro. Y me trataban como si fuera un loco. Entonces, claro, yo cuando ya se fue recrudeciendo el tema, claro, porque yo estoy hablando de 2010, 2012, cuando yo ya empiezo a ver, digo, ¿esto qué es? Y ya cuando va avanzando, que a partir de 2016 es cuando ya empezamos a centrarnos más en esto, es cuando prácticamente nos echan de la izquierda. Porque muchas veces hablamos de hay que dar una solución a los problemas que hay ahora desde la derecha y desde la izquierda. Deberían de salir desde la izquierda, ¿no? De gente que venga de la izquierda, sí. Sarah Wagenknecht en Alemania, sé que pronuncio mal el nombre. Bukele en El Salvador, claro, porque Bukele es socialista cristiano. Lo que pasa es que adapta su discurso a lo que hay ahora y a las necesidades que tienen los salvadoreños ahora. Pero sí está habiendo una respuesta desde grupos que vienen de la izquierda. Lo que pasa es que, te pongo otro ejemplo, Sarah Wagenknecht, esa mujer es la comunista de Alemania. Pero la comunista la que defendía la Unión Soviética, es decir, la comunista clásica. Ahora dicen que es fascista. Y es una persona que es mestiza, que es medio iraní. Y están diciendo que es fascista. Y es la comunista de Alemania. Siempre lo ha sido. Ahora ya es como fascista. Y conmigo pasa igual. O sea, aquí, por ejemplo, cuando ha habido debates de cosas de comunismo, etcétera, ¿quién es el caído? ¿Qué comunistas han estado en medio? Hemos sido nosotros. Ya. ¿Y cuál crees que es la...? Y yo he pasado de ser el comunista a ser el nazi. Y Cintora hace poco en su programa hicieron un reportaje mezclándonos con los nazis, diciendo que, bueno, que éramos la extrema derecha, que no sé qué. Y yo te voy a ser sincero, ellos no tienen problemas con nazis. A nosotros los nazis nos atacan y nos hacen campañas continuas. Si tan nazis fuéramos, ¿por qué los nazis nos atacan? ¿Por qué hay conflicto con ellos? ¿Por qué están constantemente atacándonos también en Internet? ¿Hacen campañas contra nosotros? Si nosotros somos los nazis, ¿por qué nos atacan a nosotros y a ellos no? Porque es que no son rival para ellos. Bueno, ha salido ahora un partido, ¿no? Hace poco. Bueno, siempre hay... De ideología nacionalsocialista. Bueno, son una mezcolanza extraña. O sea, ¿cuál es tu opinión? Para mí los nacionalsocialistas son otra cosa, igual que los fascistas son otra cosa. Y yo tengo que ser honrado. Un fascista de verdad es un hombre recto. O por lo menos que busca la rectitud. Es una persona estudiosa, que entrena, que se mantiene bien, que abnegada. Y un comunista igual. Porque es una cosa de cultura militante. Y es cosa de otra época, pero es verdad que en esos movimientos antiguamente la gente era de otra manera, aunque se mataran. De hecho, Ramiro Ledesma es un anticomunista furibundo, y tiene textos hablando de la pugna viril entre el comunismo y el fascismo, que al final, es decir, en el fondo se respetaban. Pero por lo que te estoy diciendo, de que era gente valiente, que
Pero la gente que hay ahora dentro de esta escena, en España yo creo que no triunfan porque son gente muy apegada a lo ultra, en el sentido del fútbol, de violencia como cultura, gente muy analfabeta y gente muy drogadicta. Entonces, claro, salen grupos cada 2, 3, 4 años, sale un grupo, revienta por el mismo motivo. Es que te pongo ejemplos. Democracia Nacional en su día. No queda nada. Hogar Social. Bueno, el MSR. El MSR sacó, sus juventudes sacaron un comunicado cuando se disolvieron diciendo que no podían ni ir a actos sin que gente de su propio partido pegara a otros porque le habían mirado mal, porque no sé qué, que si bebían, que si pegaban a gente por la calle aleatoriamente por tener otro color. En su comunicado, se puede comprobar, está en internet. Entonces, se explotó. El Hogar Social, pum. Bastión Frontal, pum. Los que hay ahora, igual. Todos pasa eso, porque hay como una base endogámica, que es verdad que al principio tienen como mucho tirón, porque es una escena antigua, pues como los Antifa, ¿no? Que son de muchos años, y son gente. Pero son gente dentro de una marginalidad, pero de ahí no pasan porque su propia naturaleza hace que se coman por dentro. Entonces yo veo muy poco peligro por ahí. Yo creo que si alguna vez sale un grupo de lo que la gente llama extrema derecha, de verdad y con fuerza, yo creo que saldrá de una escisión de gente de Vox que acabe harta, se junte con otra gente de otros sitios, pero los fuertes sean ellos y ellos dirijan las cosas. Que los dirija gente seria. Yo si no veo posibilidad. No veo posibilidad. ¿Y tú hacia dónde crees que va a evolucionar el voto en los próximos 10, 15 años? ¿No? Porque se habla como de el auge o de que cada vez no salen más partidos conservadores, pues precisamente que proponen control migratorio, etc. Yo el problema que veo aquí es que hay que esperar a que se dinamite Vox o que Vox cambie. Vale. Vox tiene que elegir para mí su camino. La gente está diciendo, no, han echado a los liberales. Bueno, han echado algunos liberales, pero ellos siguen en la tesitura de pactar con el PP y entrar en un gobierno con el PP. Yeah. Eso no tiene nada que ver con el solo que da Vox y eso no tiene nada que ver con lo que yo creo que es... Si yo fuera ellos, ¿vale? Porque es que esto lo digo siempre y me dice, es que parece que te gusta. No, simplemente yo analizo, porque yo me dedico a hacer análisis político. Yo sinceramente creo que el camino que tienen que tener estos partidos en Europa es a ser Le Pen. Le Pen heredó un partido muy reaccionario, muy... es que ni siquiera conservador. Bueno, un partido que no es que mirara precisamente por la gente humilde, por así decirlo. Vale. Y estuvo un movimiento que es de masas, porque los chalecos amarillos los que estaban detrás eran ellos, con un programa social que para mí es incluso igual de avanzado o más que los de la izquierda radical allí, que prometen muchas cosas. Bueno, pues el que tumbó el gobierno, la que tumbó el gobierno en Francia fue Le Pen y fue porque no subieron lo suficiente las pensiones. Es decir, lo típico que nos da aquí la plasta Yolanda Díaz, retóricamente, que luego no lo hacen, lo hizo Le Pen allí. Es decir, la gente... No, es que la gente que votaba al Partido Comunista ahora votan a la extrema derecha. ¿Cómo es posible? ¿No? Hay gente que lo dice. Dice, es por el relato. No, no es por el relato. Es porque una persona comunista tradicional, o sea, un típico comunista de toda la vida, en lo social es bastante conservador, desde la perspectiva actual. Yo no considero que sea conservador, yo no me considero conservador, pero en comparación de la cultura que tenemos en televisión española, Inés Hernán, Samantha Hudson, entonces pues soy ultra conservador, claro. Pero no me considero conservador de lo que era en un inicio el ser conservador. Pero claro, en la sociedad en la que tenemos, pues sí, seré muy tradicional. Pero el típico votante comunista es una persona, y nada más que ver cómo era la Unión Soviética, el típico comunista es una persona bastante tradicional en lo social. Entonces, claro, cuando se empiezan a degradar los barrios, cuando tú dices que hay una problemática y te llaman fascista directamente, claro, y te señalan a ti como el culpable, pues obviamente tú al final te vas escorando a alguien que por lo menos hable del tema, aunque no lo solucione. Entonces, en esos cinturones rojos, pues gana Le Pen. Claro. Y aquí en España va a pasar igual. De hecho, Vox en barrios obreros tiene muchos votos. Y la gente está que no se lo cree, pero es que es normal. Porque si tú... claro, la izquierda tiene mucho relato, pero esta nueva izquierda que ni siquiera ni es nada, pero a nivel práctico, ¿qué hacen realmente por la gente de a pie? ¿Subirnos los impuestos? Claro, eso es otra, que hablaremos luego si quieres, pero impuestos, perfecto, pero ¿para qué? Claro, porque si tú ves que cada vez se degrada todo más y tú pagas más, pues al final pues terminas radicalizándote. Yeah. Y yo creo que el voto va a ir hacia partidos que den una, aunque sea retóricamente, una solución al problema. Cuando una ideología o un movimiento político no da respuesta a los problemas candentes del momento histórico, tienen que desaparecer porque es inútil. Yo creo que es lo que le pasa a los partidos fascistas,
Porque de hecho los que se los han comido también son estos partidos de nueva derecha, herederos un poco de Benoist, que no son fascistas. O sea, la nueva derecha, yo le llamo nueva derecha populista porque usan el populismo, pero la izquierda usa la demagogia, es decir, no es un insulto de hay unos mejores, otros peores. No. Pero esos se han adaptado. Y lo que está surgiendo en Europa son movimientos como estos, que no son movimientos que quieran implantar una dictadura y que el terror comience. No es cierto. De hecho, cuando dicen, no, es que Trump es el fascismo. Trump ya ha gobernado, ha habido alternancia, bueno, ha habido conflictividad, sí, pero ¿ha habido fascismo? Pues yo creo que no. Hay mucha indefinición con el tema ahora, pero con que tengas una mínima definición ya te das cuenta de que es ridículo esto. Entonces yo creo que esos son los partidos que van a tener auge ahora. Creo que van a surgir partidos en muchos países o islámicos o van a comerse a los partidos laboristas, por así decirlo, y van a ser ellos, a los partidos de la izquierda. Y creo que va a ir un poco por ahí. Luego creo que saldrán alternativas por la izquierda también, precisamente para confrontar el espacio a los Melenchón de turno, a los Iglesias, etc. Y de hecho, Wagenberg, por ejemplo, es un ejemplo. Y de hecho, en las encuestas, en los estudios salía a dónde había migrado el voto. Y había muchísimo voto que había sido Alternativa por Alemania y que había ido hacia ella. Y la gente decía, la están votando los nazis. No, es que es al revés. Hay gente que es de izquierdas de toda la vida, de una izquierda más tradicional, que votaba Alternativa por Alemania. Porque por lo menos hablaban del tema que les ocupaba a ellos. Ya. Y en cuanto ha habido una opción que no eran ellos, ese voto ha migrado a esa opción. No sacaron los diputados por nada, pero hubieran sacado muchos diputados, porque en cuanto consigues el porcentaje no es que saques uno. No lo consiguió, pero estoy seguro de que en las siguientes lo va a conseguir. Porque la nueva izquierda, la izquierda que tenemos ahora, la hegemónica, nos lleva a un precipicio. Y además defiende, tanto que siempre han estado contra el imperialismo y a nivel discursivo lo hacen, son los que más defienden el imperialismo. Los que defienden los intereses de la agenda woke, que es una agenda internacional, política, son ellos. O sea, el que sale aquí defendiendo todas esas majaderías es Enrique Santiago, que es el secretario general del PC. Es Yolanda Díaz, que también es del PC. Es Pablo Iglesias, es Irene Montero, es Yone Belarra. Esa es la gente que defiende los intereses de las grandes empresas en España. De las grandes empresas supranacionales, ni siquiera las de aquí. ¿Y crees que la gente dejará de votar aquí en España al PP y al PSOE? A ver, yo al PSOE no. El PSOE yo creo que se refundará siendo más woke todavía y creo que el PP, yo creo que terminará pasando como con los republicanos en Francia. Es decir, si Vox o un partido de la nueva derecha hace las cosas como tiene que hacer y absorbe el espectro conservador, o el espectro sociológicamente que suele votar a la derecha, debería de comerse al PP. O sea, yo no veo otra opción. De hecho, en Francia es lo que ha pasado. Los republicanos ahora han pasado de tener presidentes en la República a tener algo de fuerza en el Senado y por elecciones antiguas, y no ni eso. Y yo creo que el PP terminará siendo muy pequeño o desapareciendo. Y si lo mantienen será con dinero extranjero. Ellos por sí mismos yo creo que van a decaer porque no hay más que ver. Ellos defienden la gran coalición. Cuando ha habido, por ejemplo, momentos en los que apoyaron a un candidato que no sea de la gran coalición de la Unión Europea, de los burócratas que son los que mandan aquí, ellos han apoyado al mismo candidato que al PSOE. O sea, en el fondo van de la mano. De hecho, en Polonia, el candidato de Polonia de la Unión Europea se puso a hablar bien de Sánchez. Y era una persona que es como del PP de allí. Y se puso a hablar bien de Sánchez, poniéndole como un ejemplo en Europa. Y Feijóo, mientras tanto, llamándole aquí dictador comunista y pidiendo el voto para el mismo personaje. Yo creo que el PP está perdiendo su sentido de ser y creo que van a terminar desapareciendo, o siendo pequeños, desapareciendo no, pero siendo pequeños. Yo creo que un PP como el de Aznar o el de Ayuso sí podría tener una cabida en el futuro, pero es que yo creo que el PP no va por ahí. El PP va con la Unión Europea. Y yo creo que van hacia que si Vox hace bien las cosas, se los terminen comiendo. Pero claro, volviendo a lo que decía antes, la única forma de que Vox consiga eso es con un solo que da Vox. Es decir, asumiendo que no van a entrar en ningún gobierno en X años, pero que cuando vayan al gobierno van a ir a asaltar el gobierno. Es decir, van a ser ellos el gobierno. No tener a dos tíos porque Feijóo nos deja a dos personas y como pasa con Podemos o Sumar y el PSOE. No. Tú te quitas y el que te da a lo mejor uno soy yo. Pero yo creo que no están en esa tesitura todavía porque la gente del PP es gente muy mayor, los que mandan.
es gente que vive todavía con la Constitución del 78, vivimos todavía en esa España. De hecho, hoy, según venía, estaba el taxista poniendo en la radio a Jiménez Los Santos, estaban poniendo el discurso de, la intervención de Feijóo, y lo estaba escuchando y he terminado de escuchar y digo, no ha dicho nada. Ha estado todo el rato diciendo que si la Constitución, que si la democracia, que si los valores democráticos. Tú se lo das a alguien de fuera y le dices, mira, ¿qué entiendes de aquí? Te va a decir, no entiendo si en el contexto no te puedo decir nada, pero es que si sabe el contexto sabe menos. Y yo es el problema que veo, de que no dan respuesta. No, es que hay que quitar a Sánchez. Vale, cuando quiten a Sánchez y se ponga él, ¿qué va a cambiar? Yo, si me pongo en la mente de un conservador, cuando se aprobaron ciertas leyes, por ejemplo, tema de aborto, tema de matrimonio homosexual, o sea, no porque yo esté en contra, sino simplemente que sacaron esas leyes. Ellos iban a tumbar esas leyes cuando llegaran, con todo. ¿Qué han tumbado? Es que no es verdad, es que no es cierto. Todos los avances que va a hacer el PSOE, el PP los va a mantener. Siempre pasa eso. El PSOE hace el cambio, el PP lo legitima y lo mantiene. Y así constantemente. Bueno. Y si no caen las cosas antes aquí, va a ser por el sistema electoral que tenemos, que es espeluznante. Sí, es prácticamente imposible irrumpir, es muy difícil. Y está hecho para que ellos se retroalimenten. Pero claro, les viene bien al PP y al PSOE, pero a los otros que les viene bien es a los separatistas, a los independentistas. Entonces le estamos dando las herramientas a gente que lo que quiere es destruir España. Y eso también es un error, porque va a crear una inestabilidad permanente. Y va a crear españoles de primera y de segunda, porque los que chantajean obtienen ventajas. Y sin embargo en Extremadura, pues ahí están con los trenes. Claro. Bueno, esto de hecho es algo que he escuchado mucho, principalmente de gente de Vox criticando al PP, pero si somos honestos, verdaderamente es así, que el PP, o sea, esto que se ha dicho, que el PP es el PSOE con 10 años de diferencia, ¿no? O 5. Sí, a 5. Se está acercando. Y una pregunta con respecto a... Claro, porque... antiguamente, la manera, ¿no? Antes hablamos fuera de cámara un poco la importancia, ¿no? De crear contenido para todos los ámbitos, ¿no? Para la política, para quien tiene un negocio pequeño, mediano o grande y quiere generar más ventas, para ser alguien o vender libros las redes sociales, lo que sea. Las redes sociales para hoy en día han constituido la nueva realidad, ¿no? La forma de hacer negocios. Sí. Efectivamente. Claro, entonces, tú, por ejemplo, en tu caso, con Frente Obrero, has utilizado el altavoz que tienes mediático de las redes sociales para convocar y que te sigan cientos de miles de personas, ¿no? Alvise también lo utilizó, Rubén Gisbert también lo está utilizando, pero quiero irme... Pero hasta el PP lo hace ya también. Sí, o sea, bueno, todo el mundo se ha adaptado. Vox, si no recuerdo mal, hace unos cuantos años era, ahora supongo que también, no lo sé, el partido que más seguidores tenía en redes, y yo me acuerdo que el primer año que salió Vox, cuando sacó los famosos 12 diputados en Andalucía, en redes eran unos... O sea, independientemente al margen de ideologías o de lo que pienses, unos putos máquinas, porque los tíos eran capaces de movilizar a muchísima gente, ¿no? En redes y en comparación con el resto. Creo que lo hacen muy bien en redes, aunque la verdad es que son bastante copiones cuando son acciones y demás, he de decirlo. Porque a veces hacemos las cosas y a los 2 días lo hacen ellos. Y es como, vamos, como tienen más visibilidad se lo quedan ellos, es su táctica. Pero es que yo despediría al que lo hace, porque para eso no le pagues, hazlo tú directamente. Coges y haces, Roberto Vaquero, lo copias y ya está. Y es verdad que han empeorado bastante, pero a nivel de redes tienen equipos buenos, creo que tienen mucha estructura, pero porque se lo han tomado en serio. Claro. Creo que se han volcado a nivel de comunicación en redes, pero creo que lo hacen muy mal en televisión. Vale. Y creo, bueno, esto me lo ha dicho gente, no voy a decir nombre porque yo me llevo con gente que es de Vox, pero ellos mismos, incluso desde dentro, hay gente que les critica que no hacen nada bien el papel en los medios, porque deberían de ir a los medios. Que les van a poner de fascistas, pero ellos, al tener diputados, les llevarían. Y yo creo que es un error, porque la gente que tiene más de 40 años o 50 sí ve la tele. Y la pirámide en España es como es decir, sí que hay mucho voto ahí. Y yo creo que te conozca o que puedas influir en gente de esas edades es vital para lo que ellos quieren. Claro. Porque ellos sí tienen empuje entre los jóvenes. Pero en las capas altas es un poco más complicado. Yo creo que deberían de centrarse ahí. Porque también hay mucha gente mayor que está muy harta. Y a lo mejor solo les hace falta un poquito de apretarles un poco para que cambien, que abran los ojos con determinadas cosas. Y yo creo que les falta implicarse más en televisión. Y una pregunta, volviendo un poco a lo del Frente Obrero, al Alvise y tal que hablábamos, recuerdo que cuando vino Monedero le preguntábamos que nos hiciese un análisis, ¿no? de oye, porque si Podemos casi sorpasa al PSOE en la época, ¿no? Que sacó de 5 millones y pico de votos, ¿qué pasó? Entonces él nos hizo como un análisis, ¿no? De oye, pues
probablemente esto fuera lo que sucedió. Quería preguntarte a ti lo mismo con respecto, por ejemplo, Frente Obrero y Alvise, que son dos fenómenos de masas, os siguen cientos de miles de personas, tenéis mucha audiencia, mucha gente os ve. Porque Alvise ha tenido, creo que fueron 800.000 y pico mil votos, y vosotros en las primeras que os habéis presentado no habéis conseguido tener esa audiencia? Yo te cuando, lo cuento por muy ejemplo, en rápido. redes arrasáis. Y probablemente incluso más que Alvise. Bueno, ahora puede, antes no. O sea, él en redes era muchísimo más fuerte que nosotros. O sea, él con el tema del Telegram, con el tema de que sacaba cosas, él arrasó. Ya. Y él nos comió a nosotros y a los demás, en parte porque él en Telegram y en... Bueno, la forma que tiene de desplegar a toda su gente, porque tiene mucha gente trabajando para él, la verdad es que le funcionó muy bien. Pero el motivo principal yo creo que también son los maletines. Es decir, si yo hubiera tenido capacidad de tener cientos de miles de euros en negro, vamos, en blanco me hubiera encantado tenerlos, pero quiero decir, si objetivamente yo hubiera tenido cientos de miles de euros para financiar la campaña, como hizo él, claro, nosotros lo hicimos con 26.000 euros. Que se te Claro, dan en... Claro, tres comparar cosas. eso con cientos de miles de euros como ha hecho él, porque él mismo lo ha admitido, que ese dinero era para financiar su partido, etc. Claro, nosotros no estamos en negocios oscuros que nos lucran y podemos invertir. Entonces, pues obviamente eso te dificulta, pero también te digo que cuando subes muy de golpe por una inyección de dinero o porque Sánchez te hace campaña para quitarle votos a la derecha, porque es lo que pasó. Es decir, Alvise no solo quitó votos a Vox, Alvise quitó votos a toda la derecha. Y el PSOE de Sánchez empezó a hablar de él todos los días. O sea, Sánchez no cogía y estaba todo el rato. Sí, porque Roberto Vaquero de extrema no hacía eso. Si hubiera hecho eso, hubiéramos sacado mucho más votos. Sin embargo, cuando Sánchez, que es el enemigo público número uno para mucha gente, te señala y te dice, no, tú eres el malo, va a haber mucha gente que va a decir, ve a ver quién es. Claro. Entonces yo creo que la diferencia es el dinero y que Sánchez les hizo propaganda. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasa un tiempo, eso se desmenuza. De hecho, cuando pasó lo de, que me parece vergonzoso, a uno de sus diputados, eurodiputados, prácticamente dijo que si la gente le viera por ahí, que les atacara, que les increpara. Y yo luego me habló. Claro, pues yo hice un vídeo analizándolo y me habló él. Claro, porque he llegado un momento en redes curioso que cuando yo hablo de alguien, a ese alguien le va a llegar. Claro. Ya, pero ya no le llegue. Es que es muy probable que sea alguien me vaya a escribir. Entonces ya a veces tienes cuidado porque es como... Qué vergüenza, ¿no? Claro. Claro, si te llevas mal con él de verdad, sí, pero si es una cosa que es una tontería, una crítica así liviana que hagas de algo, pero que la gente a veces se lo toma muy mal, pues es como, mira, prefiero no hacerla porque es que me va a escribir, me va a llegar un mensaje de no sé quién, te ha escrito un mensaje. Y claro, cuando ese chico pasó, hablé de él y me escribió. Y me estuvo contando y bueno, eso hace agua por todas partes. Yo creo que Alvise es un muñeco roto y ya no sacará votos todavía, porque hay gente que todavía está un poco lobotomizada, pero yo conozco mucha gente que le votó que me ha dicho que una y no más. Igual por mi parte. Pero no por ideología, no por nada, sino por el tema de que es opaco el tema y de que el tema de los maletines y todo eso, pues obviamente ha quedado muy mal, o que se comprometa algo, porque tener palabra en política es importante, por lo menos para mí sí lo es, y en general para todo. Pero si tú prometes algo y no lo das, y con lo de los audios y con todo ha mentido con todo. Yeah. Entonces la gente ya no va a confiar en él. Y eso abre oportunidades a que haya otras propuestas que puedan salir, porque el voto protesta son muchos votos. Y para arrancar, hasta que tú montas tu escena política, por así decirlo, necesitas el voto protesta. Claro. Vox subió por el voto protesta. Podemos subió por el voto protesta. Porque es un voto que no es ideológico, es de gente que está harta. Que son casi todos. Y yo creo que es una buena oportunidad para nosotros, tanto estas próximas elecciones como sobre todo las siguientes europeas. Porque a nosotros ahora... Es que nosotros el subidón le hemos pegado después de Alvise. O sea, desde que Alvise salió ahora hemos crecido más que en toda nuestra trayectoria anterior. O sea, nuestro momento bueno es ahora. De hecho, ayer cuando fuimos a la movilización con Sánchez, nos cortaron prácticamente Ferraz entero. Cosa que no había pasado en la vida. ¿Cuántos nosotros fuisteis, más o menos? Pues no sé, 1000 y pico seríamos, pero nosotros no tenemos televisiones, no tenemos... Era convocatoria de redes. Ya. Pero era mucha gente normal, gente con sus familias, gente mayor. Tú ves las movilizaciones que hacíamos nosotros hace 10 años y eran todos chavales y no tenía nada que ver el ambiente. Y yo veo que cada vez va más. O sea, no ha habido una vez que hayamos ido a menos, vamos a más. Tenemos más capacidad de convocatoria que nunca y cada vez nucleando mejor. Y nosotros somos un movimiento de base. Podemos tiene círculos, pero son círculos de internet. Ya. O sea, sus asambleas son de risa, no tienen base. De hecho, cuando ves sus asambleas, nosotros hacemos asambleas y juntamos la misma gente.
sus votos online de cuando votan, te metes con un correo en una web y ya votas. Y ya eres militante. O sea, lo han liberalizado tanto, lo han relajado tanto. Pasa que nosotros tenemos militancia, que es otra cosa distinta. Bueno, esto se le ha criticado muchísimo, sobre todo al Podemos de ahora, ¿no? Que no tiene nada... No tienen. Comparado con, por lo menos antes, que sí que tenían bastante. Pero tenían masa de gente, no supieron encauzarlos a que fueran militantes. Yeah. Tenían gente liberada, mucha, gente trabajando para ellos, y gente que simpatizaba. Y siguen teniendo gente que simpatiza, pero no son gente militante. No son gente que todas las semanas haga trabajo por la organización. Eso no lo tienen ellos. Ni lo van a tener. Porque son un partido ahora mismo, atrápalo todo dentro de su escena. O sea, cualquier persona que sea de izquierda la quieren. Da igual, lo que sea, a pescar. Y se dedican a eso. Y al final lo que hacen es pervertir sus principios. Hasta el punto de que los retuercen tanto que ya ni tienen. Escuchaba a Rayo una vez en una entrevista decir algo así, ¿no? No de manera tan explícita, pero sí que él hablaba un poco del tema de la corrupción que ocurre cuando una persona pues se mete en política, ¿no? Entonces que es muy fácil pues poco a poco volverte corrupto. Hay muchas formas de ser corrupto, no solamente es adquirir maletines, uno puede ser corrupto traicionando sus ideas, ¿no? Sí. Para ganar más votos. Esto me acuerdo yo en teoría política en la universidad que lo hablábamos mucho, ¿no? Cómo ciertos partidos intentan, cuando no saben muy bien si posicionarse en un lado o en otro, intentan ir donde está la masa o donde pueden rascar más. Claro. ¿A vosotros os da miedo lo mismo que le aterraba a Rayo y una de las razones por las que no se ha metido en política? Bueno, Rayo apoyó a Ayuso. Ya. O sea, él sí se ha metido en política. Lo que pasa es que muchas veces los liberales es como que intentan ir de independientes, pero luego no son nada independientes. Es decir, y si... No, es que no hay liberalismo en España, sí, pero luego votas a Ayuso. Ya. Sí, quizás a política se refiere a ser él el partido. Bueno, sí, pero porque a él le va muy bien en lo suyo, no hace falta. Pero... O no tendrá la vocación, porque a lo mejor no tiene ese ardor de tengo que cambiar las cosas. Pero él sí se mete en política. Ya. Yo creo que en cada vídeo, en cada cosa que hace, se mete en política. Por supuesto que sí. Todo es política, como decía Monedero. Claro que se mete en política, pero... Bueno, desde aquí le mando un saludo, que me cae muy bien. Pero... Yo la verdad es que, a ver, el problema le tendremos igual que todo el mundo. Es decir, la cuestión es cómo actúas frente a él. Y si de verdad cuando pasan esas cosas purgas y buscas la rectitud, ese camino hacia la rectitud, o no lo buscas. Es un camino constante, es decir, nunca vas a llegar. Y siempre va a haber gente que se va a torcer y que tendrás que cortar y que tendrás que seguir avanzando. Pero yo lo veo así, es como ir haciendo un bonsái. No se puede salir ninguna hoja. ¿Se van saliendo? Pues si no lo cuidas, sí. Claro. Y si no cortas, sí. Pero yo creo que se puede luchar contra la corrupción, se puede luchar contra lo que ellos dicen que es la ley de hierro de las oligarquías. De hierro de las oligarquías, creo que sí. Y que se puede tender hacia esa rectitud. Y yo creo que hay regímenes que tendrán sus cosas como todos, pero puedes conseguir que el régimen no sea pura corrupción, como es en nuestro caso. De hecho, en El Salvador pasa. Que en todos sitios cuestionabas, pues sí. Pero no es algo generalizado. Es decir, la gente no se mete en política para ser corrupto. Hace poco vi a un político brasileño que decía que, bueno, que no, brasileño no, era africano, no me acuerdo de qué país, que decía que, bueno, que él no estaba en contra de la corrupción, que estaba en contra de la corrupción si no se lucraba él. Y yo, mira, por lo menos dice la verdad, claro, ¿no? Ya es más que los de aquí. Como los canales de salseo, ¿no? Que por lo menos reconocen Claro. que sí, que hacen salseo para lucrarse y para ganar dinero. Pero hay que... Yo creo que es que tiene que haber un control férreo. Yo creo que hay culturas en determinados partidos que te inducen a la corrupción. O sea, yo creo que el PSOE, que es el partido más corrupto que he visto jamás. Tú lees en los libros de historia cuando se habla del turnismo, ¿no? Antiguo. Esto ni era democracia ni era nada, cuando lo estudias en el colegio. Y yo claro, lo leo ahora y digo... Y es que de nosotros van a decir lo mismo. Claro. Van a decir el mismo turnismo. Yo cuando daba clases en el colegio, yo lo veía y decía, pero esta gente era tonta, no se daba cuenta de que esto... Pues igual que nosotros ahora. Claro. Igual, claro que habría gente que se daría cuenta, pero claro, cambiarlo no es fácil. Claro. Este tema es bastante interesante. Bueno, podemos seguir profundizando en ello, aunque quería comentarte un poco por cosas que haría el Frente Obrero en caso de llegar al poder. Una es con, si te parece bien, hablamos ya que estamos hablando de la corrupción, seguimos por aquí. Vosotros en caso de llegar al poder, por ejemplo, esto es algo que yo siempre he hablado, ¿no? El tema de los incentivos funciona muy bien en economía, funciona muy bien en política, funciona bien en la condición per se del ser humano. Vosotros, una manera buena de desincentivar que haya corrupción es... castigando, ¿no? Siendo más severos con las penas para aquellas personas que roban dinero y Sí, demás. estoy de acuerdo. ¿Vosotros haríais eso? Sí, totalmente. De todas maneras, claro, todo esto son supuestos muy futuribles porque nuestra apuesta política es que haya un proceso constituyente. Vale.
sea, hay que cambiar la Constitución y dotarnos de un marco constitucional y legal que dé solución a los problemas que tenemos en cuanto, sobre todo, a soberanía y la cuestión del independentismo. Vale. O sea, eso es totalmente necesario. Entonces, nosotros, si mañana ganáramos las elecciones, imagínate, en un futuro aterrador para muchos, si eso pasase, nosotros promoveríamos el proceso constituyente. O sea, no querríamos hacer gobierno más allá de para eso. O sea, te lo digo Vale. con total sinceridad. Ese es nuestro objetivo. ¿Unión Europea sí o Unión Europea no? Bueno, yo creo que hay que hacer como ciertos países para preparar el no. Es decir, tú no puedes coger y hacer mágicamente, nos vamos. Claro. Yo me quiero ir. Pero creo que hay formas. De hecho, Orbán, mira que es antitético a mí ideológicamente en muchas cosas, lo hace muy bien. Él cobra, no paga las multas, hace lo que le da la gana, defiende la soberanía de su país, lo que se tiene que saltar se lo salta y mira por los suyos. ¿Le van a echar? Evidentemente. O sea, si no hay un cambio en la Unión Europea, que yo espero que lo haga, le terminarán echando a la Unión Europea. Bueno, pues vale. Ningún problema, perfecto. País soberano. Vale. Pero creo que es lo que tenemos que hacer nosotros y no ser como Sánchez, que es el perrito faldero. Es que la Unión Europea dice, venga, aquí chicos, y ya está subido en el brazo. Como si fuera un halcón que va por un poco de carroña. Y esos son los políticos que tenemos aquí. Gente muy servil a la Unión Europea. Porque quien gobierna realmente aquí es la Unión Europea. La mayoría de las leyes que tenemos vienen de la Unión Europea. Y cuando hay algo que no les gusta, presionan para cambiarlo. La Unión Europea ahora mismo es el principal cáncer que tenemos. Y meter a España en la Unión Europea es lo que nos ha hecho estar como estamos. De hecho, incluso, por ejemplo, la política migratoria, los cambios en las nacionalidades de quitar el ius sanguinis, todo eso, que es con Aznar, cuando se impulsa, eso es por la Unión Europea. Todos los problemas graves que tenemos con el campo, con la industria, todo es con la Unión Europea. Porque ellos reparten quién hace qué y obviamente pues en Alemania sigue habiendo industria, aunque haya salido de industria. ¿Por qué allí sí y aquí no? Y además te dicen lo que puedes producir y lo que no. Ya. Entonces estamos como estamos en el campo y en todos los sitios. Entonces yo creo que habría que tener una posición diferente frente a la Unión Europea y en un futuro yo creo que sería bueno salirnos de la Unión Europea. O por lo menos promover un cambio y que fuera otro tipo de Unión Europea diferente. Vale. O sea, porque yo no soy anti-Europa. Es que cuando la gente me dice, tú eres euroescéptico, yo creo en Europa más que cualquier persona de la Unión Europea. Yo creo en Europa, en la identidad, en la cultura. Yo creo en Europa, pero creo en una Europa de pueblos soberanos, no que se coordinan, obviamente, para ser fuertes, pero no en una Unión Europea que nos gobiernan unos tiparracos que ni siquiera les ha elegido a nadie de forma directa. Ya. A mí, yo con eso no puedo. A mí, con todas estas cosas, me hierve la sangre. Y con respecto a los impuestos, que antes me habéis dicho, luego sí que hablamos de ello. Es el momento. Yo no estoy en contra de los impuestos. Porque, claro, tú cuando dices algo de los impuestos, ya enseguida, porque yo soy partidario de rebajarlos, ya enseguida es como, eres un liberal, eres un no sé qué, no estás a favor de la gente, y luego el típico cliché de para escuelas y hospitales. Ya, y carreteras. Bueno, sí. Han ampliado carreteras porque, ya, y entonces porque ponen peajes en las carreteras, ¿no? Porque tienes que pagar 2 veces. Yo voy a ser muy sincero. Yo estoy a favor de que haya impuestos, pero lo que la izquierda ha dicho tradicionalmente como Podemos, por ejemplo, Sumar. No, pero los impuestos que los paguen los ricos. Vamos a ver. Si no pones un mecanismo para que la gente no se pueda ir fuera, ¿vale? No van a pagar impuestos aquí. Porque si pueden, una persona que se dedica al negocio, es decir, a la búsqueda del máximo beneficio, y va a sacar un 20% más en otro sitio, no se va a quedar aquí. Es que no se va a quedar aquí, no, va a pagar muy pocos impuestos aquí. La mayoría los va a pagar fuera. Entonces, ¿quién paga realmente los impuestos? Que es donde quería llegar. Los obreros, los trabajadores, los autónomos que son trabajadores y los pequeños y medianos empresarios que no se pueden ir de aquí. Esos son los que pagan los impuestos. Y las grandes empresas, que son los que realmente manejan, los que presionan, los que mueven al gobierno para arriba y abajo, ni siquiera pagan la mayoría de los impuestos aquí. Entonces, hace falta unos impuestos que no paralicen a la gente y que no... Claro, porque pagamos unos impuestos al nivel de países que dan grandes servicios, pero es que en España no nos dan esos grandes servicios. Y yo creo que están empeorando con el tiempo. Por lo menos por cuando voy yo al médico. Yo creo que está incluso empeorando. Entonces yo claro que quiero que apuesten por la sanidad pública y por la educación pública y por las carreteras también. ¿Quién no quiere carreteras? Pero la cuestión es que se gastan mucho dinero en cosas que hay que meter tijera. Y eso no te convierte en un enemigo del Estado. Yo creo en un Estado fuerte. Yo creo que el modelo para salir de esto pasa por ser un Estado soberano fuerte como es El Salvador, no por la Argentina de Milei,
hay gente que le gustan los dos, pero son antitéticos, no tienen nada que ver. Se llevan bien porque no les gustan los progres. Pero bueno, claro, es que eso une mucho a la gente. El odio une mucho. No, porque les hemos sufrido tanto tiempo y les seguimos sufriendo, entonces claro, te une mucho, pero no tenemos nada que ver. Entonces yo creo que se tendría que realizar una bajada de impuestos clara. Aparte de la Hacienda, cómo funciona, yo recomiendo que la gente escuche a César Vidal, que hace unos reportajes muy buenos sobre Hacienda, porque es que se comportan de una manera que yo creo que no es de recibo en un país desarrollado. Me recuerda más a dictaduras bananeras de, bueno, pues esto es así y tienes que entrar por el aro. Y yo, con todo el respeto, creo que habría que bajar los impuestos e invertirlos en cosas que repercutan en el conjunto de la sociedad. ¿Por qué digo esto? El Ministerio de Igualdad, por poner un ejemplo, o la feminización de la administración, ¿eso repercute en toda la sociedad? No, solo en un grupo. Entonces es como lo mismo, fuera. Tener que pagar asesores, choferes, etcétera, porque no me parece mal que el presidente o quien sea tenga chofer y asesores, y no me parece mal. La cuestión es cuántos. ¿Esto qué es? ¿Hasta que reviente el país? Pues no. Gobierno, comunidad autónoma, cosas provinciales, cosas locales. Y en todos, asesores, choferes, no sé. ¿Y cuántos diputados tenemos? Una barbaridad. Se podrían rebajar a la mitad. Y creo que habría que quitar muchas cosas de la administración, pero por hacerlo efectivo. Yo defiendo lo público, pero lo público tiene que ser eficaz. Lo público tiene que poder competir con lo privado y ser mejor que lo privado. Porque por eso tiene esa financiación. Claro. Pero es que hay muchos funcionarios que sacan adelante el país, ¿eh? O sea, esto no es un alegato contra los funcionarios. Pero todo funcionario que sea trabajador sabe que por cada trabajador a lo mejor hay un número no pequeño de muchos que se sacan la oposición porque es para siempre. Y no les exigen. Claro que tiene que haber funcionarios, pero tienen que ser los mejores trabajadores. El tema de los incentivos que habíamos. No, pero los mejores trabajadores. No, pero el incentivo ahí también es que no te despidan. Claro, no, por es eso, decir, tú tienes que cumplir. Y si tú te dedicas a no cumplir, pues entonces no eres digno de ser funcionario. Fuera. Yo cuando veo a gente, y no es por hacer estereotipos, pero yo vivía al lado del ayuntamiento. Y yo cuando veía a gente que están al café, al no sé qué, al no sé cuánto, me parece bien que tomen café, pero no 40 minutos. Porque si en una empresa privada te despiden. Entonces, un funcionario tiene que ser alguien recto en el trabajo y tiene que ser alguien que aporte. Y hay muchísimos que lo son, pero hay muchos que no. Entonces yo creo que a los que no, tendría que haber un mecanismo para que dejaran de ser funcionarios. Y creo que hay que exigir, porque por eso están cobrando. Y luego hay muchas cosas que hay que eliminar. Hay cosas que hay que eliminar. Por ejemplo, esto de los políticos, etcétera. Los sueldos de, por ejemplo, Televisión Española. Vale, la gente dirá, no, pero es que lo de Broncano... Bueno, mira, a mí me da igual porque él tiene razón en el sentido de que hay un presupuesto y que eso se gasta. Claro. Pero claro, es que ese presupuesto para mí es demencial. Yo creo que ese presupuesto tendría que ser menor, o por lo menos aunque fuera ese presupuesto, se tendría que gastar en otro tipo de cosas. Para mí la televisión pública no tiene que competir con la privada. No tiene por qué tener tantos espectadores como la privada, me da igual. Yo lo que quiero es que hagan algo de calidad. Para que cuando un padre quiera que su niño vea no sé qué, vea eso. ¿Por qué? Porque den una oferta de calidad, que de verdad sirva para que la persona avance en su vida. Y no Broncano haciendo chistes. Eso que se vaya a la privada. ¿Irías a Broncano si te invita? Sí, ¿por qué no? Pero yo diría lo que estoy diciendo. Es decir, yo voy a cualquier lado que me invitan, ¿eh? A cualquiera. Si tiene visibilidad, voy a cualquiera. De hecho, he ido a sitios que no piensan lo contrario que yo, ¿eh? Pero es que yo no soy nada sectario. Yo no sé qué ideología tienes tú, por ejemplo. Pero es que tampoco la he buscado. Me daba igual. Es que no soy sectario. Pero es que esto no es una cuestión de sectarismo. Si estuviera a la derecha y tuvieran el nodo de la derecha, tampoco me gustaría. Porque yo creo que Televisión Española tiene que dar una cosa más cultural y más de divulgación que lo que están haciendo ahora, que es intentar competir con la privada. Y todo ese dinero, que lo inviertan en otra cosa. O que lo inviertan en cosas de calidad. Los sueldos de los jefes, pues es que cobran un dineral. Que no tiene sentido, hombre, que nos están haciendo un gasto tremendo. Y la gente dirá, no, pero eso es muy poco, ya, pero es que si vas sumando al final no es muy poco, es mucho.
Hay mucha gente que los liberales, por ejemplo, siempre están con lo de un taller que hicieron era de perro feminista, no sé si se gastaron un pastizal. Claro, todo eso fuera. Todo ese tipo de cosas que se lo paguen ellos. Ayudas a asociaciones y no sé qué. Pues yo cambiaría el criterio. Asociaciones culturales que de verdad... Vale, pues bien, que den dinero a gente. Asociaciones deportivas de gente joven que den dinero, me parece estupendo. Pero a lobbies feministas, ¿por qué tienen que darles dinero? Coño, que es su... ¿Cómo decirlo? Su cosa de nicho, ¿no? Pues que se la paguen ellos. Y luego ven las actividades y hacen una cosa al año. O sea, ¿qué es esto? Se están riendo de nosotros. Están cobrando muchísimo dinero por no hacer nada. Dinero que pagamos todos. Y luego, claro, ¿no? Más impuestos, claro, porque tú cobras, vives de ello. Pero los autónomos están hasta el cuello. Y a mí me critican mucho, me llaman facha por defender a los autónomos, pero es que yo pongo siempre el ejemplo de un fontanero. O sea, un fontanero con callos en las manos y hasta aquí de trabajar todo el día, ese no es trabajador, pero Yone Belarra, que no ha hecho nada en su vida y que está ahí colocada sin más, o Ángela Pam, esas sí son trabajadoras. Ahí yéndose en el Falcon a hacerse fotos de eso en Nueva York. Esas son trabajadoras, pero el fontanero de mi barrio no es trabajador. Porque se compra las herramientas, de verdad. Es patético. Nosotros defendemos a los autónomos a muerte. Y también defendemos a la gente del campo. Y me dirán, entonces no eres un revolucionario porque tienen un tractor y eso es un medio de producción. Ya, pero eso es como una casa. Te empeñas, lo vas pagando y te matas a trabajar para pagarlo. Ese tío es un trabajador. Un niño rata de Twitter que vive con sus padres, con 45 años, porque ni siquiera es un niño rata de edad, ¿ese hombre le va a decir lo que es ser un trabajador? Es que es patético, es patético. Es que han perdido el norte. A mí me dicen, yo defiendo la lucha obrera, yo defiendo los intereses de los trabajadores. No los derechos solo, los intereses a futuro, los intereses políticos, de conquista de poder político. Pero es que ellos, pues si la clase obrera no existe, es el precariado, son los trans, son los ecologistas. Eso es la revolución para ellos. La revolución de que gane Sánchez. Y con respecto a la comunicación, ¿no? Yo hay una cosa que siempre me quejo en público, o sea, yo tengo un canal, considero bastante abierto, tolerante, viene gente de todas ideologías. Además, nos esforzamos mucho, ¿no?, en que haya como cierta o la misma proporcionalidad, aunque siempre es complicado porque hay perfiles que suelen dar más entrevistas, ¿no? Por ejemplo, a mí, en el caso que me trae, los liberales y gente más conservadora suelen prestarse más a podcasts, a Son YouTube mucho más y abiertos, es todo la esto. verdad. No, es la verdad. Sí. Y con perfiles más progres, yo he invitado aquí literalmente a todos los sabidos y por haber, y ha venido Anuj, por ejemplo, me llevo de puta madre con él, ha venido Monedero, ha venido... Pero No, claro, que está pocho ahora, así que le mandamos un saludo. le mandamos un saludo. Cuando te recuperes, te zarandearé como un muñeco, pero solo cuando estés bien, porque queremos tu salud. No, y encima Nuj es un tío, a mí me cae muy bien, tío, es un tío muy buena gente, muy simpático. O sea, a la vez que estuvimos aquí, luego nos fuimos a cenar, tal, un tío muy honesto. Siempre me peleo mucho con él. Lo sé. Porque sigo dentro de disputa. Pero a mí yo no me enfado con él, se me hace gracioso él. Habría que hacer un debate, tío, un día en... Bueno, lleva rehuyéndome 1 año y medio, 2, o sea que... Lo organizamos aquí en De inmigración. Pues tío, habría que hacer uno, porque ya te digo... Bueno, que se mejore primero, que ahora Sí. está pochillo, Sí, que sí. yo le deseo que se recupere Le mandamos pronto. un abrazo Sí. desde aquí. Y luego sí, yo luego le quiero zarandear como un trapo, pero desde el cariño. Dale, me parece bien. No, pero a lo que iba, ¿no? Que, oye, joder, cuesta mucho que vengan todos estos perfiles, ¿no? Es que él es más abierto. Sí. No es el típico progre. O sea, es progre, pero no es el típico. Concuerdo mucho. Entonces, ¿por qué crees que cuesta tanto traer a todos estos perfiles? Ya te digo, que yo he invitado a literalmente todos. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que ellos sí tienen un dogma de pensamiento y tienen un relato. Y cualquier cosa que vaya a contarse ese relato, su manera de actuar es cerrarse en banda. Es como parte de su ideología, yo creo. Y se cierran en banda y no hay manera de sacarles de ahí. No es que yo no valido... Te pongo el ejemplo de Sara Santaolalla. Yo no valido ni me siento, porque Magdalena Olona le dio un repaso importante y dijo, no, ya no me siento con esta fascista, porque... Vamos a ver. Es que yo, claro, yo he estado en todos los... Ahora me va muy bien, pero yo he ido al subsuelo de todo, de podcast, de tertulias, de todo. Y yo iba a 7NN. Bueno, de Fernando Paz. Que claro, esa es la tele de los fachas, de verdad. Le mando un saludo a Fernando Paz. Eso, Fernando es de las mejores personas que conocí en mi vida. Vale, pero es un sitio muy de fachas. Ya no por él, sino por gente que iba ahí. O sea, él también en Petit Comité seguro que lo admite, típico de facha rancio. Claro, y yo con él y con Gonzalo me llevo fenomenal. Pero claro, yo me acuerdo de esa época y Sara Santaolalla iba ahí. De hecho, la primera experiencia televisiva de ella es ahí. Iba cada nada, yo tenía un montón de debates con ella.
Y ahí te podías sentar con la extrema. De hecho, era ella, un tío de Podemos raro que iba siempre y todo fachas. Y no tenía ningún problema. Y con una sonrisita, y jiji, jaja, ay, jajajaja, tocando. Y ya de repente ya nada. ¿Por qué? Porque ella quería subir, ella está mandando, ha ido a la tele a sitios, Pablo Iglesias le hizo caso, de ahí ha terminado colocándose en todos los sitios, porque está en la sopa, y ahora no se sienta con la extrema derecha. Bueno, pues está sentado con ella hasta antes de ayer. Porque si yo soy extrema derecha, no te quiero contar estos. Y ahí está. Es decir, en cuanto ya están colocados, no se quieren poner a prueba. Porque, claro, si viene alguien y se pelea contigo y te aprieta, esa gente luego es muy frágil. Ya pues le da miedo, ya no quieren, ya no la van a llamar para tal porque ha quedado mal y son gente que evita mucho los debates. Pero también son gente que no suele tener debates. Tú buscas ahora mismo debates de gente de este corte, casi no hay. Bueno, antiguamente sí lo sabía, precisamente Claro. mismo análisis que el que ¿Y has se comentado tú. sentaban con quién? Claro, No, porque Pablo Iglesias Pablo Iglesias tenía muchos debates con me Fernando dice que Paz, soy muy por ejemplo. nazi porque iba a 7NN. Pero es que él iba al precursor de 7NN. Iba allí con todos. De hecho, se sentaba con Fernando Paz. Tiene varios debates con él, de la guerra civil, No, pues hablando de pues, libertad de expresión. El fascismo, entonces, ya, para Bueno, él. y hay un programa, me acuerdo, con Cao de Venós, con Fernando Paz, con Eduardo García Serrano, con Pablo Iglesias y demás, que estaban ahí todos de colegueo, con risas, hablando sobre el término Tovarich, ¿no? Camarada y tal, y entre todos riéndose. Y... Pero es que tú puedes debatir con gente que piensa distinto. No, por eso, pero digo que... No tienes que debatir con todos, porque a mí hay gente que me dice, venga, bla". Y es como, tío, no aportas nada. No quiero debatir contigo porque no aportas nada, pero mientras haya alguien que aporte, vamos allá. Claro, Pero es que es ponerte a prueba, pero es divertido, a mí me gusta. claro. Bueno, normalmente la crítica que ellos hacen es el tema de que estás poniendo las dos posturas al mismo nivel, ¿no? Esto pasa mucho, sobre todo... Ya, pero es que es lo que tiene un debate. Claro. Si no, no es un debate. Si no, es estar haciendo la genuflexión. ¿Qué quiere Pablo Iglesias? Que hable él y que estén todos, oh sí, Pablo, qué guapo eres, como pasaba en la universidad. Con las cheerleaders que tenía en clase. Qué guapo eres Eso te lo he guapísimo. escuchado alguna vez. Se llama distorsión de la realidad. Eso para empezar. Y segundo lugar, un debate es un debate. Voy a ir a por ti. Pero es que es normal. No, lo estás poniendo al mismo nivel. Pues sí, son dos ideologías y son posicionamientos políticos. Es que está al mismo nivel. Ya. En el debate sí. Ya en tu visión personal, pues es tu visión personal, pero ese no es nuestro problema. Bueno, este tema, el tema de la paradoja de la tolerancia de Popper y tal, es algo que hemos tratado mucho en el canal. A mí me critican mucho porque yo reconozco que mi criterio personal con respecto a la... O sea, considero, pues sí que soy no muy cientificista, pero sí que considero que los mejores saberes disponibles son la ciencia, la filosofía, la tecnología y demás, ¿no? Pero no por ello, o sea, pese a pensar de esta forma, traigo a muchas personas que desde el ámbito científico y tal están muy denostados por ellos, ¿no? Y claro, y entonces ellos me dicen, no, claro, pero en tu canal los estás poniendo al mismo nivel, ¿no? Porque le estás dando un altavoz y encima no les refutas, ¿no? Que Pues eso es ven algo... tú a refutarlo. Yo siempre propongo debates y yo siempre propongo, oye, yo soy un altavoz, pero me gusta pues que vengas tú y, o sea, que en muchas cosas no estaremos de acuerdo, no te ponga yo a refutar, sino que, oye, quiero saber qué opinas de esto, sin que te esté yo complicando la entrevista y sin que te esté poniendo trabas, ¿no? Quiero saber qué piensa genuinamente el invitado sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema bastante criticado, ¿no? Por así decirlo. Quería comentarte también, ya estamos terminando, pero hombre, ha pasado hace 2 días y esto es tema de actualidad y como el podcast va a salir en poco tiempo, te lo pregunto. Me gustaría saber tu opinión sobre esta polémica que ha habido entre Trump y Musk. Y no solo ya eso, sino la diferencia entre quizás Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Porque Estados Unidos siempre ha sido como mucho más... Le gusta mucho más escenificar todo y son como más... están más a favor del show business en general, ¿no? Incluso en la propia política se ve ahí los grandes líderes de las grandes empresas tecnológicas apoyando a Trump o apoyando a quien toque. Aquí está empezando a pasar también. ¿Sí? No con las tecnológicas, pero botín con el PSOE. Aquí ya es. Claro, pero quizás no es tan escenificado con la gorra. Sí, con pero no sé de qué. momento. Pero yo he visto a Botín decir que ahora es feminista. Cosa que hace un tiempo, pues ella misma dijo que era impensable. O sea, ya es que nosotros copiamos a los Estados Unidos. Es otra cosa que se dice. Claro, y todo lo que hay allí lo exportan aquí y al final, pues claro, vamos años tarde, pero al final nos vamos comiendo lo mismo. Y en Estados Unidos está habiendo una reacción ahora, lo que significa que en España en X tiempo también se va a producir una reacción, porque son unas condiciones materiales de imposición que ellos han tenido antes. Yo lo de Trump, yo te voy a ser sincero, yo creo que si estuviera en las listas de lo de Epstein,
Yo creo que los demócratas lo hubieran sacado. Porque ellos estaban. Entonces, ellos lo hubieran sacado para defenderse, pero no lo han sacado. Yo creo que habrá algún motivo por el que no lo quiere sacar Trump ajeno a él. Algún motivo de que puede perder fuerza por algún sitio y entonces el otro aprovecha y como sabe que no lo puede sacar, le ataca. Yo creo que Donald Trump tiene a la gente muy fanatizada, creo que hay mucha polarización en Estados Unidos y la frase esa que dijo cuando el juicio de poder meterle, no sé quién dijo que podía meterle un tiro a alguien y que daría igual, le seguirían votando, algo así. Claro, es un poco vasto dicho, pero lo que quiere decir es que hay tal polarización que la gente no va a decir, bueno, pues que gane Kamala Harris. No. Entonces yo creo que es lo que ha pasado. También él se habrá sentido perjudicado en algunas decisiones económicas para sus empresas, de que repercutan sus empresas, entonces él decide salir y es una persona muy excéntrica, muy extraña. Acuérdate de lo que dijo con el corazón y cosas que hace que obviamente algo tiene, no sé el qué, pero algo le pasa. Y al ser tan excéntrico, pues hace mucha performance y Donald Trump, pues por supuesto, también. Yo creo que llegarán a un acuerdo al final y veremos cómo acaban, pero Trump le puede fastidiar bastante a nivel económico también. Claro. Yo creo que llegarán a un aguantarse, aunque sea. Y puede llegar a pasar después de lo que... O sea, joder, el orgullo, el ego, son cosas que todos seres humanos tenemos, ¿no? Algunos más y otros menos. Yo creo que son hombres de negocios, los dos. Los hombres de negocios, sus principios son el dinero. Ya. Entonces, si llegan a una solución equilibrada, yo creo que no hay ninguna duda de que van a llegar. Con los empresarios es así. O sea, con otra gente a lo mejor no, pero con un empresario el dinero es lo que importa. Y si él se lleva el dinero, pues te va a dar muchas facilidades para que... Claro, pero no por... Hay gente que te está diciendo, los estás pintando como... No, pero es que un empresario busca el máximo beneficio. Y no le importa igual el resto de cosas. Lo que le importa es la obtención del máximo beneficio y que su empresa vaya bien, porque por eso tiene la empresa, ¿no? Si no, se hubiera hecho funcionario. Claro. Entonces yo creo que es lo que va a terminar pasando. Y creo que hay mucho humo, mucha paja ahora mismo en esto. Yo creo que al final se va a reducir a una cuestión de dinero. Ok. ¿En qué época histórica te hubiese gustado vivir? Pues mira, yo soy un enamorado de todo lo que tiene que ver con Constantinopla. Vale. La época de Belisario, Justiniano, esa restauración del Imperio Romano. ¿A qué hombre no le va a gustar? ¿No? Esto es como lo de cuántas veces pienso un hombre al año en el Imperio Romano. Pues muchas, muchas. Y me gusta mucho la Edad Media española, sobre todo la época de Alfonso VIII, las Navas, Alarcos antes. Todo ese proceso me parece algo único, ¿no? Stanley G. decía que había una especialidad, que tenía un carácter especial España en ese sentido, en la construcción, esa pugna contra el Islam, etc. A mí me parece realmente apasionante. Yo estudio contemporánea. Yo siempre me he arrepentido de no haber estudiado medieval. ¿Sí? Sí, pero luego he descubierto, porque me he hecho amigo de medievalistas, que también lo woke y la política también la están metiendo ahí. Entonces he dicho, bueno, da igual, ¿no? Una cosa que otra, ya me da lo mismo. Y luego yo soy de contemporánea, me hubiera gustado vivir en el proceso revolucionario de la época de octubre y demás, la pugna con el fascismo en los 20-30 y aquí en España la época de la República creo que muy convulsa, muy problemática, en muchos aspectos terrorífica, pero apasionante. Y sabiendo que te jugabas la vida. Sí, pero era una época de otro tipo de hombres y los movimientos políticos también eran muy diferentes. Y a mí es algo que me llama mucho la atención. Yo creo que esas son las épocas que más... De contemporánea, fíjate, solo te he dicho esa parte del siglo XX, pero medieval me encanta. Y la época del Imperio... Imperio bizantino, que en esa época no era bizantino, era Imperio Romano de Oriente. De Oriente, justo. Y también la época del Imperio Romano, toda la época final de la República, ya el final de la expansión con el Imperio, todo eso también me parece realmente apasionante. Siempre me gusta mucho la historia militar, entonces por eso habrá gente que diga, pero este tío, ¿por qué dice esto en vez de querer...? Bueno, pues cada uno le gusta, ¿no? Lo que quiere. Y a mí es lo que me ha llamado siempre la atención, la verdad. Vale. Ya estamos en la parte última, pero cuando a veces tratamos, ¿no?, de temas políticos, económicos, más así de sociedad, siempre me gusta, con los invitados, así como a modo de juego, hacer el típico de te doy una palabra, o sea, te doy un nombre y tú me dices una palabra, ¿vale?
Eso conmigo es peligroso. Eso contigo es Soy muy peligroso. sincero, ¿eh? Además, para hacerlo como mejor aún, no lo he preparado yo. Yo no sé, además me he mordido los labios la lengua para no verlo ni nada. Lo tengo aquí apuntado. Entonces te voy a decir nombres, los cuales no he leído antes, ahora le acabo de pegar un vistazo y tú me dices una palabra, ¿vale? Alvise. Estafa. Abascal. Es que iba a decir títere, pero es que no es títere. Es como un hombre entre dos aguas. Yo diría que es un hombre entre dos aguas. Vale. Retiro lo de títere porque no quiero el carácter despectivo, sino que no sabe dónde va. Vale. Yolanda Díaz. Traidora. Pedro Sánchez. Es el padrino. Ábalos. Torrente. O sea, es buena esa, ¿eh? Feijóo. Es un sillón. Es como una silla. No hace nada. Errejón. Es un depravado. Trump. Yo diría populista, pero es un hombre con recursos también. O sea, es que cuando tú dices populista es como que la gente piensa inmediatamente que es idiota. Yeah. Y no es así. Pero sí, es populista. Macron. Un pelele. Putin. Un hombre autoritario, diría yo. Felipe González. Señor X. Felipe VI. Un inútil. Es que yo le veo inútil, lo siento. Y para terminar, Gabriel Rufián. ¿Sabes que le conozco? Eso es lo peor de todo. ¿Qué tal te llevas con él? Mal, muy mal. Coincidí con él en Zendaya, es un personaje. Yo diría personaje, porque yo creo que hace mucho el personaje. O sea, yo creo que él sí que hace un papel, no me creo que sea así. Bueno, Y también bufón, pero no le estoy insultando, sino que parece un poco bufón de la corte, o sea, de que hace como performance. Sí, en el sentido escénico, ¿no? Sí. No como insulto, ¿eh? Vale. Podría insultarle porque no me queda nada bien, pero no lo digo en ese sentido. ¿Y Roberto Vaquero? Yo creo que lo que más me define es que soy un hombre de honor. Más que ideologías o cualquier cosa. Es una buena descripción. Pues Roberto, tío, un placer Gracias a vosotros. tenerte en Confe Podcast. Espero que hayas disfrutado. Sí, muchísimo. Y nada, despídete tú si quieres hoy de la audiencia y del Bueno, podcast. muchas gracias a todos por ver el programa. Espero que lo disfrutéis y el que me quiera seguir, ya sabéis que voy a seguir dando guerra. Dejaré tus redes, el enlace a comprar el libro, así que nada, nos vemos la semana que viene con un invitado muy especial. Chao, chao.